Cierta motivación. Estamos con César Puntriano, el doctor César Puntriano, abogado laboralista. César, ¿cómo le va? Bienvenido a Capital, estoy con Fiorella Rodríguez. Alan Díez te saluda, ¿cómo te va? Bien, Alan, Fiorella. Buen día, César. Un gusto saludarlos. Igualmente. ¿Existe el empleo adecuado en el Perú? Sí, pero en realidad es mínimo, y te voy a explicar por qué. Porque este empleo adecuado, justamente el INEGI acaba de sacar unas cifras diciendo que creció en 4% en Lima, se refiere al empleo formal. ¿A qué me refiero? Me explico brevemente. Del 100% de personas que trabaja, el 70% está en la informalidad. ¿Así? Es decir, sí, ganan menos del mínimo. El mínimo ahorita son 930, ganan menos, promedio 500 soles, no tienen seguro social, no tienen beneficios laborales. Eso es el 70% de nuestra población económicamente activa. Luego, el 30% restante, del 30% restante hay mucha gente subempleada. ¿Qué significa los que son subempleados? Que trabajan, y de acuerdo a las cifras, a las estadísticas, trabajan menos de 35 horas a la semana, con lo cual ganan también poco. O sea, es decir, el empleo adecuado se mide en función al 30% formal. El gran problema al que se enfrenta este gobierno y los gobiernos anteriores y que aún no encuentran solución es a la informalidad laboral, que es el 70% de la gente que trabaja. No, pero es increíble realmente, mira, que nos esclarezcas ese tema, porque sin querer queriendo, lo que estamos hablando contigo es un gran indicador de por qué, entre otras cosas, podemos estar hasta el perno como país. Porque si nos estás comentando que más o menos el 70% es informalidad y que los sueldos están hasta el perno, de eso se desprende depresión, inconformidad, delincuencia, violencia. Se desprende, claro, intolerancia, irritabilidad, se desprenden un montón de cosas. Sin duda alguna. Es más, no hay una receta única, ¿no? Para reducir la informalidad. Sin embargo, ¿qué es lo que genera empleo formal? Dos cosas grandes, ¿no? En la inversión privada, que ahorita, como sabemos, pues los inversionistas no miran al Perú con buenos ojos, lamentablemente, por todo el ruido político. Y por otro lado, también la inversión pública. Y lamentablemente los gobiernos regionales no invierten la plata. ¿Por qué no invierten la plata? Por toda esta situación que hemos escuchado en las noticias de la corrupción. Entonces, el funcionario público que tiene que firmar pues el permiso para que, por ejemplo, se haga la obra en su región, se muere de miedo porque piensa que va a tener algún problema, ¿no? Entonces, lamentablemente esos dos aspectos no se están, digamos, manejando de manera adecuada. Por eso es que mucha de la gente que en estos últimos días es encuestada y así salen los medios, espera pues alguna medida económica importante en el mensaje por fiestas patrias, ¿no? Claro, el primer tema que quieren que se trate es el de la economía y bueno, luego está el tema de la delincuencia, de la inseguridad ciudadana. Seguridad y a la par, ¿no? A la par. Hay como que seguridad y economía, a la par. Como que estamos con freno de mano, ¿no? No estamos olvídate. No, o sea, no hay inversión privada por el ruido político, bien lo dice César, no hay inversión pública por el temor de las autoridades en los gobiernos regionales de invertir algo, porque después viene el tema de la corrupción, o sea, de verdad estamos como un freno de mano, no podemos avanzar. Y entonces, ¿por qué tanto el 70% son informales? ¿Por qué nos cuesta cruzar la vereda a la formalidad, César? Es una excelente pregunta, Alan. Mira, la respuesta, por si acaso, no solamente viene del derecho laboral, porque si bien es cierto, los costos laborales para un formal son altos, hay un régimen laboral especial para las microempresas. ¿Y por qué menciono a las microempresas, Alan? Porque las microempresas son las que agrupan la mayor parte, digamos, de la población informal. Ahora, pero lamentablemente no solamente es el tema laboral, sino también hay temas tributarios que desincentivan, trámites engorrosos administrativos. Imagínate, hoy día, imaginemos un taller de costura informal, ¿de acuerdo? Que no tiene RUC, no tiene licencia de funcionamiento, no tiene pues certificado de defensa civil. Entonces, ese señor está en su, llamémosle, zona de confort, porque no tiene nadie que lo fiscalice. Una vez que se vuelve visible para las autoridades, seguramente le van a pedir una licencia, le van a pedir un certificado de defensa civil, o sea, lo van a atiborrar de trámites administrativos que lo van a desincentivar a cruzar la raya para pasarse a la formalidad.
sea, por eso es que lo que tiene que pensarse es en una solución integral, que no solamente se vea el tema laboral, porque los derechos laborales no tienen la culpa de la informalidad, sino atacarlo desde una perspectiva integral que incentive a estas personas a ser formales. Y yo les comento algo, por ejemplo, se dice que en este Plan Nacional de Competitividad que va a presentar el Poder Ejecutivo en estas semanas que vienen, se está pensando en una amnistía de multas laborales para las microempresas. ¿Qué significa? Que si una microempresa es fiscalizada y la multan, en vez de exigirle que pague esas multas al Estado, esas multas las use para formalizar a sus trabajadores. Esa idea es interesante, ¿eh? A mí me parece interesante. Muy bien. Pero hay que verlo de manera integral, porque claro, imagínate, la microempresa se beneficia con esa ayuda de las multas, pero luego le cae la SUNAT, luego le cae la municipalidad, luego le cae Defensa Civil. Entonces va a volver a la informalidad. Muy bien, César. Hay que ver una receta integral, creo yo. Bueno, muy bien. De verdad que muy buena tu participación en el programa. Te mandamos un abrazo. Gracias por participar. Alan. Gracias, César. También. Muy bien. Está Gracias. el doctor César Puntriano, abogado laboralista, hablando un poco sobre este tema.